Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros clientes y oyentes. Una vez más nos encontramos de nuevo hoy 7 de diciembre en nuestro análisis de mercado semanal, como todas las semanas. Vamos a empezar antes de nada a recordarles rápidamente la advertencia de riesgo. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Bien, los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerde que cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario se proporciona únicamente con fines informativos y no debe ni interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Bien, vamos a recordarles también que los detalles de contacto son nuestro canal Twitter y nuestro canal YouTube, donde podrán ver a diario y recopilado también históricamente todos nuestros vídeos de análisis de mercados. Cualquier información que requieran adicional pueden contactar con nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com o con su analista de cuentas. En nuestra agenda vamos a ver el pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que AvaTrade es un broker donde puede hacer un trading exitoso, comenzando con un broker regulado. La regulación para nosotros es algo muy estricto y de la que disponemos en casi todos los países del mundo. Pulsos de mercado, la escasez de personal y la inflación ponen en contra las cuerdas al sector aéreo mundial. Importante tener esta nota por cómo puede influir en la cotización de todas las empresas aéreas. Por otro lado, el IBEX ha bajado, también ha perdido un poco. Y en este caso lo vemos de nuevo por debajo de la zona de 8.400, al igual que el Bitcoin lo vemos por debajo de la zona de 17.000 y el Nasdaq por debajo de la zona de 12.000, en este caso en 11.786. Y el euro dólar se mantiene cercano a la zona de 1.05. La Reserva Federal se plantea mayores subidas de tipos en 2023 para controlar la inflación. Un jarro de agua fría para los mercados fue la Reserva Federal, en donde se plantea mayores subidas de tipos de interés en el 2023 para controlar la inflación. Así publica el Wall Street Journal. El propio presidente de la Fed, Jerome Powell, habló de que el ritmo de endurecimiento monetario podría pasar que en la próxima cita sea de 50 puntos básicos a partir de diciembre, después de haber realizado 4 subidas consecutivas de 75 puntos básicos. Las elevadas presiones inflacionistas sobre los salarios hacen que el pasado viernes, en el último informe de empleo de noviembre, han hecho que la Fed contemple seguir subiendo los tipos a un interés de 50 puntos básicos en febrero del 2023, en lugar de una subida de 25 puntos básicos que había descontado el mercado. Y es que el salario medio por hora el pasado mes en Estados Unidos subió a un ritmo de un 0,6%, el doble del 0,3% anticipado por el consenso. En términos del enigma de la Fed, este dato enturbia el panorama de una posible desaceleración en el alza de los tipos. Por otro lado, la economía americana sigue manteniendo señales de fortaleza, como ocurrió este lunes con el dato que salió de los servicios de noviembre, el dato del ISM, que superó en este caso claramente las previsiones del consenso. Y como vemos también que la Fed se planteará una subida de 50 puntos básicos en su reunión de febrero si continúan las presiones inflacionistas en el caso de los salarios. Esto podría quedar reflejado en las proyecciones sobre intereses que proporcionen en su próxima reunión, cuyas conclusiones se publicarán el día 14 de diciembre. Por otro lado, el Banco Central Europeo no descartamos que la subida de tipo pueda ser de 75 puntos básicos en su reunión del 15 de diciembre, un día después de la reunión de Estados Unidos, en donde el consenso del mercado espera que el organismo monetario suavice el ritmo de subidas de interés a 50 puntos básicos tras haber aplicado 2 subidas de 75 puntos básicos. Sin embargo, los analistas como la France AM esperan que la subida de tipo sea de un 75 puntos básicos y analistas de
la Macro Global gestora comentan que no destacamos que haya una sorpresa y puedan ser de nuevo 75 puntos básicos. Estaremos pendientes a estos datos porque son muy importantes para la próxima semana. Recuerden también que el porcentaje de inflacionario que hay en la eurozona sitúa a España en el 6,6%, a Italia en el 2,5%, a Alemania en el 11,3% y a los Países Bajos en el 11,20%. Todavía muy altas estas tasas. Por otro lado, las fuertes ventas en Wall Street tras la inesperada resistencia del sector de servicios, el dato que acabamos de decir, una lectura del ISM de servicios de ayer, mejor de lo esperada, ha aumentado el miedo en Wall Street. Ha cerrado este lunes Wall Street con fuertes pérdidas en donde el Dow Jones bajó un 1,40%, el S&P un 1,80% y el Nasdaq un 1,93%, tras haber cerrado la semana anterior con ganancias, a pesar de que los inversores conocieron un informe de empleo más sólido de lo esperado. El mercado esperaba un nuevo descenso en la actividad del sector servicios y no lo que ha ocurrido, con lo cual los datos publicados este lunes han sorprendido a todo el mercado y en este caso al consenso. El mercado confiaba también en una desaceleración del mercado laboral que finalmente no se produjo. Más empleo y mejor pagados impulsaron las expectativas de inflación de Estados Unidos. Y todo esto complica la tarea de la Fed y respalda la opinión de que las tasas terminales alcanzarán el año que viene el 5% y se mantendrán allí durante mucho tiempo o la mayor parte del 2023, si no todo. Así afirma John Belize de la gestora BNY Million. En cualquier caso, la mayoría de los inversores han descontado la idea de que la Fed subirá los tipos hasta 50 puntos básicos en su próxima reunión del 14 de diciembre. Por otro lado, la OPEP mantiene su producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha decidido mantener su actual producción de petróleo. En este caso, el petróleo ha registrado caídas con el que el West Texas ha retrocedido a la zona de 77,32 y el Brent de nuevo europeo ha retrocedido a la zona de $83. Por otro lado, la Unión Europea impuso este viernes un tope de $60 al crudo ruso, o sea, 57 euros, que entrará a vigor este lunes, con lo cual este dato ya está empezado a ser, va a ser su calado. Como vemos, ahora vamos a informar un poco más de esto. En otros mercados, el euro se ha depreciado un poco a la zona de 1,048 y el oro ha bajado también un 1,60% a la zona de 1,780. Recuerden también que la Bitbit ejecutará una segunda ronda de despido que afectará el 20% de su plantilla. Y por otro lado, la arriesgada apuesta de Tim Draper, en donde él considera que el Bitcoin podría valer $250,000 en el 2023. Tres valores del Nasdaq son un regalo para esta Navidad. Tomar posiciones en cualquiera de los tres parece una buena idea de lo que dicen los analistas. Por un lado tenemos a Netflix, la compañía del Nasdaq logra superar la resistencia de los $300, precios claves a corto plazo y confirma la formación de un throwback, como están viendo ustedes, a la media de 200 sesiones en el gráfico que estamos viendo en donde tenemos esta flecha, por lo cual parece inminente una extensión de las subidas hasta los máximos del hueco bajista que se dejaría en la zona de 348,61. Estaremos pendientes a ver lo que ocurre. Por otro lado, también Costco ha cubierto el hueco alcista de noviembre y parece que podríamos acabar viendo una vuelta de compras en donde se espera que pueda subir a la resistencia de $540, lo que nos haría pensar un ataque al nivel de los $560. Y por último, la compañía petrolera Exxon es uno de los valores que no podemos perder de vista. La compañía se está moviendo en una banda lateral justo en las inmediaciones de los máximos históricos. Atentos a que haya un cierre por encima del valor de $14,66, lo que nos dejaría una señal de una posible subida libre
con camino despejado hasta el nivel de los $130, así que estaremos pendientes un poco a lo que ocurra en las próximas jornadas. No dejen de tener el ojo puesto en estas tres compañías. Por otro lado, la caída en las bolsas europeas continúa sin definir una tendencia fija. Goldman Sachs busca gangas en criptomonedas tras el fiasco de FTX. Por otro lado, Pekín se prepara para volver a vivir mientras se levantan los confinamientos en todo el país. Y por último, también es de destacar que Crédit Agricole no financiará más proyectos de extracción del petróleo. El Wall Street, los datos complican el rally de final de año en la bolsa y Wall Street sigue mirando con lupa todo lo que se publique o se diga en el ámbito económico estadounidense, tras lo bien que se han sentado las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed, señalando que la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos permanece. En esa lectura de los 263,000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de los 200,000 esperados, es lo que ha hecho que en concreto en los colectivos latinos y afroamericanos también se deban abandonar más desde la pandemia sus puestos de trabajo. Por otro lado, vemos que el mercado ha dejado de tener una sensación de tensión de nuevo y para esta semana las bolsas comienza con la duda si finalmente habrá un rally de año con los temores renacidos de una recesión de Estados Unidos. Wall Street nos encontramos con que en esta semana tendremos también los datos del PMI de servicios y manufactureros y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ahora lo vamos a ver en el calendario económico. Recuerden también que el S&P ha perdido más de un 25% desde su máximo histórico marcado en el presente ejercicio. Frente a la caída media del indicador en tiempo de recesión que se ha registrado desde la Segunda Guerra Mundial, que alcanza el 28%. En el caso de los pares de divisas, tenemos que continuamente nos preguntan acerca del euro dólar. El euro dólar no logra capitalizar su repunte intradía en medio de algunas compras en torno al dólar. Los datos de pedidos a fábricas alemanes, mejor de lo esperado, tampoco distribuyen e impulsan al euro dólar. Y por otro lado, el trasfondo fundamental apoya las perspectivas de un retroceso correctivo significativo. Los últimos datos publicados por la Oficina Federal de Estadística mostraron que los pedidos a fábricas alemanes aumentaron en un 0,8% en octubre. Y este dato significativo no impulsó al par euro en medio de algunas compras en torno al dólar estadounidense. Tras la publicación del ISM, el informe del lunes de PMI de servicios de Estados Unidos subió inesperadamente a 56,5 en noviembre. Esto apunta en la economía estadounidense más resistente a pesar del aumento de los costes de los préstamos. Y por otro lado, las declaraciones del Banco Central Europeo apoyan una subida de tipos de 50 puntos básicos en diciembre, lo que favorecerá a los bajistas del euro dólar. Dicho esto, seguirá siendo prudente esperar que se produzcan fuertes ventas antes de confirmar que el par ha tocado techo a corto plazo en medio de una agenda económica estadounidense relativamente escasa. El dólar contra el yen retrocede de máximos de 3 días y la caída parece limitada en medio de una modesta fortaleza del dólar. El dólar yen ha tocado un máximo de 3 días el martes, aunque carece de seguimiento o convicción alcista. Por su lado, como vemos, atrae vendedores acerca en la región de 137,50 en el máximo de estos 3 días y el par retrocede por debajo de 137 durante la primera mitad de la sesión europea de hoy. Por otra parte, el yen japonés se ve perjudicado por unos datos nacionales desalentadores. Así, el gobernador del Banco de Japón, Haruchiko Kuroda, habla sobre la salida de la política monetaria ultra flexible ayudará a limitar las pérdidas del yen. Estaremos pendientes en las próximas jornadas y semanas a ver lo que ocurre con la trayectoria del yen. Por otro lado, el dólar contra el canadiense se mantiene estable cerca del máximo de una semana. Los alcistas buscan hacerse el control con el precio de 1,36. Un modesto repunte en los precios del petróleo de crudo beneficia al CAD y actúa como un viento en contra para el par.
Así vemos que el par oscila en un rango estrecho en este martes en la zona de 1,34. El par se mantiene estable cerca de los máximos de una semana. Los precios del petróleo crudo se mueven al alza y en este caso han tenido una caída en el día anterior de cerca del 6,5%. Por otro lado, recuerden que la previsión del Banco de la Reserva de Australia parece que está insinuando el fin de su ciclo de subida de tasas. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia aumente otros 25 puntos básicos y que hará una pausa natural hasta la reunión de febrero, donde el australiano contra el dólar podría poner a prueba la resistencia de la media móvil de 200 días. Por otro lado, el vicepresidente de ministro ruso, Alexander Novak, ha declarado el martes que Rusia podría reducir la producción de petróleo, pero no mucho. La introducción del precio límite al petróleo afectará a las compañías, pero el petróleo tendrá demanda en el mercado. Rusia está cambiando las cadenas logísticas para el petróleo. No ve esto como una tragedia. El mecanismo ruso de prohibición de ventas de petróleo bajo el límite de precios occidental debería empezar a funcionar antes de final de año. Estaremos pendientes también con este dato de la limitación del precio de petróleo ruso para ver cómo eso influye en la cotización del crude oil y del crude Brent. Por otro lado, el pronóstico del oro actualmente lo tenemos en la zona de 1769,41. Wall Street cayó en rojo al inicio de la semana y el petróleo y el oro en este caso volvió bajista tras no poder mantenerse las ganancias por encima de 1800. Así que estaremos también pendientes a el nivel este de los 1770, cuánto es capaz de perderlo o mantenerse en él de forma lateral. El veto europeo al crudo ruso forma un atasco de naves petroleras en Turquía por trabas administrativas. La entrada en vigor del tope de crudo ruso ha dado lugar a un atasco de cargueros de petróleo en las aguas de Turquía. Por lo que vemos que el Financial Times explica que Turquía ha tenido que verificar el transporte en sus aguas que está esperando con cobertura. Hay por lo menos 19 cargueros paralizados en torno a los estrechos y esto puede provocar que haya problemas de suministro. En nuestro caso, en el calendario económico, nos encontramos hoy, martes 6 de diciembre, donde tenemos la decisión de tipos de interés de Australia, que ya ha sido hecha, en donde el actual se ha mantenido en la zona de 3,10%. Tenemos ahí también que a partir de las 4:30 saldrá el comunicado sobre los tipos de la Reserva de Australia y la previsión energética a corto plazo de Estados Unidos. Mañana miércoles será más importante porque tendremos en este caso la decisión de tipos de interés del canadiense en Canadá y los inventarios de petróleo de crudo en América. Por otro lado, el jueves será festivo en Argentina, en otros países del mundo y nos podemos encontrar con la comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y el viernes nos encontraremos con el IPP mensual de Estados Unidos. En nuestro Market Update, recuerden que con nuestra aplicación de AvaGo nunca podrán perder ninguna oportunidad porque podrán estar completamente conectados en cualquier momento. El mercado se muestra rojo por lo ocurrido que hemos hablado ayer, con caídas, por ejemplo, de Microsoft de menos 1,89% y Amazon 3,31%. El que más destaca en este caso es la caída de Tesla de un 6,37%. Por otro lado, a día de hoy los mercados amanecen de esta manera, con caídas en todo el sector energético, incluso con caídas en este caso del gas natural a la zona de 5,51 y en este caso el crude oil, y de nuevo tenemos al cocoa tratando de crecer de nuevo y el que más destaca en todos ellos es el algodón, el cotton. Ahí tenemos la rentabilidad por instrumento.
vemos que el que más rentable en el día de ayer ha sido la plata y el algodón, como acabamos de señalar. Ahí tienen ustedes todas las rentabilidades. El menos rentable, en este caso porque ha tenido caídas importantes, fue el gas natural, el crude oil, el heating oil, todo lo que es el sector energético cayó ayer bastante. Y ahí tenemos los precios actuales para el crude oil en la zona de 76, el crude oil Brent en la zona de 81, y ahí tenemos el heating oil de nuevo por debajo de la zona de 3 y el gas natural de nuevo por debajo de la zona de 6, en este caso en 5.51. De nuevo podemos encontrarnos que el azúcar se mantiene en la zona de 20. El oro, en este caso nos encontramos de nuevo en la zona de 1786, el petróleo, la plata en la zona de 2266, como hemos dicho, y los que han caído un poco por debajo de 1000 es en este caso el platinum. Entre los que destacan podemos ver cómo de nuevo el maíz se mantiene en la zona de 642 como nivel de soporte y el trigo vuelve a perder la zona de 750 yéndose a la zona de 740. Fíjense que seguimos con las tornas inversas. El dólar sigue manteniéndose más por debajo de la zona de 107, en este caso en 105,22. Y ahí tenemos el resto, pues al alza, el franco suizo, el australiano, el neozelandés, la libra. Para cualquier duda o consulta tienen ustedes la herramienta definitiva de gestión de riesgo. AVA Protect es la herramienta con la que ustedes pueden protegerse en sus operaciones en cualquier par de divisa, en oro o en plata. Para cualquier otra duda o consulta, nuestra grabación estará disponible en AVA Trade Channel de YouTube. Muchas gracias, buenas tardes. Seguimos en contacto el día de mañana.